yo soy aristotélico. Comencé a estudiar filosofía y teología. Aquí tiene que estar primero la vida. Primero tiene que estar la familia. Primero tiene que estar la libertad. Primero tiene que estar la justicia social. No le va a gustar eso a muchos libertarios, pero ollita común por todos lados. Es 1 millón de personas bajo un sistema de ollita común. Fue un asesinato, ¿no? Mataron a un niño, no es un riñón más. He encontrado corrupción por todos lados. Y es lo que también en la campaña presidencial ataqué, porque me di cuenta que era el factor de destrucción de Perú es corrupción. Pero Perú puede ser como España, o sea, claro. España tiene 90 millones de turistas. No, 100.000 puestos de trabajo. Exacto. Pero yo voy a denunciar penalmente. Es que me alegro porque voy a denunciar penalmente a toda esta gente. Es que me alegro porque estos sujetos creían que operaban con absoluta impunidad, ¿no? Manchando honras, que lo siguen haciendo hasta ahora, pero cada vez que, por ejemplo, veo que tú mandas carta o esto, yo digo, bien, por fin alguien se cuadró, o sea... Que no les tengo miedo. Exacto. A los mermeleros les respondo en el acto, claro. Mando su carta notarial, pero hay un montón de pedidos, inclusive en redes sociales voy captando los pedidos de la gente, ¿no? Yo mismo leo redes sociales, veo, hey, quieren esto, y el otro, me estoy retroalimentando las publicaciones, yo mismo las leo muchas veces. Lo que me preocupa es que hay gente que se entra en política porque no tiene nada que hacer. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a esta nueva edición de Piensa Más. Es una edición especial, tenemos un invitado especial en un ambiente especial, no es el set usual de Piensa Más, pero estamos en esta ocasión con el señor alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga. Miklos, Rafael, bienvenido hasta tu casa. Muchísimas gracias, la casa Rafael. Del pueblo, la casa del pueblo. Y yo soy pueblo también, así que todos somos pueblos, todos somos parte de la polis. Rafael, es un placer estar contigo, un honor. Gracias por haber aceptado esta invitación, porque sabemos todos que andas muy ocupado haciendo obras que la prensa progre, ¿no? Programadamente ignora, pero... Porque no existe para ellos. No importa, pero la cosa es que hoy vamos a tener un programa un poco distinto en la medida en que probablemente toquemos coyuntura, pero adentrar un poco más en la parte de las ideas, los sentimientos, las motivaciones, las voluntades del político, y ese es básicamente el tema de hoy. Rafael, empiezo con esta pregunta. El mundo de las ideas. El mundo de las ideas. Pero no vamos a entrar en las ideas, sino que, también, pero quiero profundizar un poco más en la parte vocacional. Porque el político siempre aparece en la prensa, dando entrevistas o inaugurando obras, y la gente... Bueno, inaugurando obras... Poquitos, ¿ah? No, por eso. Entra, no, pero aquí a la alcaldía no hace nada. ¿Quién es el invitado? No hace horas. ¿Quién es el invitado de esta ocasión? Tú. Entonces acá hay preciso el tema de las obras. Y esto no es broma. Yo hablo con obras. Así es, exactamente. O sea, no soy bueno hablando así. Pero es que ese es el punto. Cuando la gente ve al político, ¿no? Al alcalde inaugurando obras, dando entrevistas, vamos a decir, adquiere una visión bastante mecánica del personaje. No ve más allá de la persona. Y quiero partir con esta pregunta que va a dar, vamos a iniciar el programa. ¿Cuál es la vocación de un político? ¿Cuál es la correcta vocación de una persona que se dedica a la política? ¿Para qué y por qué hacer política? Buena pregunta. Creo que primera vez que me la hacen. Hay que pensar más. Pero bueno, disculpa, pero el nivel de la prensa en Perú no llega a esto. Digo, primera vez que estás yendo al por qué. Exacto, es ir un poquito más de la cáscara, ir un poco más a la persona. Sí, mira, yo soy aristotélico. No sé. Sí, tenemos un programa sobre Aristóteles también. Pero he estudiado Aristóteles desde joven, de los 19 años. Hay una ética Nicómaco que tú debes conocer mucho mejor que yo. Donde se habla de esto, ¿no? Y lo habla un genio. Para mí Aristóteles es un genio, porque 3 siglos antes de Cristo ya habla de este mundo de las ideas, ¿no? Cuando su maestro era Platón. Y el maestro de Platón fue Sócrates. Por eso. Pero Aristóteles era totalmente realista, ¿no? Le gustaba tocar la realidad, y de la realidad llegar al mundo de las ideas. O sea, un empírico, ¿no? Partía de las experiencias y después las transformaba. Platón tenía sus topos uranos, sus formas. La teoría de las formas. Las formas. Y Aristóteles
en mi modesta opinión, digamos, lo aguanta buen tiempo. Fallece Platón, él dice, vamos a empezar de la realidad, toquemos la realidad, la materia, la forma, y sobre esos principios va construyendo todo un andamiaje que se usa hasta ahora, que se usa hasta en el mundo del derecho. El mundo del derecho es aristotélico. No, pero cuando Aristóteles se mete a este tema de la política, la define la política como una ciencia máxima, ¿no? Que, digamos, tiene 3 ciencias auxiliares o esclavas, inclusive en Chile se usa la palabra de esclava. Él dice la economía es esclava, está al servicio de la política. No te metas en política si no tienes dominio de la economía y las finanzas, en este caso. Claro. ¿No? Porque el mundo ha avanzado mucho en política, ya no solamente de economía, economía y finanzas. Te dice ética, que tu comportamiento sea una ciencia ética, el comportamiento adecuado en cada circunstancia y con cada persona. Y la otra es la oratoria, ¿no? o la didáctica, ¿no? El saber transmitir sencillo lo difícil. Poner al pueblo justamente lo difícil, ponérselo fácil. Y es interesante lo que dices porque hay una tendencia en un sector político, el progresismo por lo menos, que les encanta hablar en difícil, les encanta intentar usar palabras raras, como tratar de establecer una distancia con el lugares comunes, ¿no? Exactamente. Los lugares comunes para que nadie los entienda. Exacto. Y verse como elegantes, ¿no? Y la vocación de un buen maestro, de un buen educador es hacer fácil lo difícil. Exactamente. Efectivamente. Lo que te ha costado mucho a ti entender, ponérselo fácil a los alumnos. Efectivamente. Ese es para mí el tema, la didáctica, ¿no? Exacto. Entonces, esa base aristotélica, después por cosas de la vida, yo sin pensar en ser político, por cosas ya personales mías, de vocación personal, comencé a estudiar filosofía y teología. Y hace ya varios años, bastantes años te diría, he llevado esos cursos que son parte de la filosofía de doctrina social de la Iglesia, ahora que está de moda, con nuestro gran Papa Chiclayano, que lleva al restaurante Trébol, Chiclayano. La base cuando estudia doctrina social de la Iglesia, es la Rerum Novarum, es la primerísima, es el inicio de esa doctrina social que ofrece la Iglesia a todo ser humano, no es solamente para la Iglesia Católica, a todo ser humano o a todo político le da un orden, ¿no? Sin exigirle que sea católico. Claro. Que es muy interesante porque sigue la línea aristotélica, en mi opinión, ¿no? Y dice, vamos a ponerle más elementos a esto. Aquí tiene que estar primero la vida, primero tiene que estar la familia, primero tiene que estar la libertad, primero tiene que estar la justicia social. No le va a gustar eso a muchos libertarios, pero lo pone... no, yo no soy libertario. Lo pone la doctrina de la Iglesia, tiene que haber justicia social. ¿No? Tiene que haber digamos, un punto medio entre ese comunismo salvaje, asesino, ¿no? Maligno, ladrón. Probadamente maligno. Mentiroso, es mal para mí. ¿No? Mentiroso, asesino, ladrón. Que acá en Perú lo hemos sufrido ya. Y también contra ese capitalismo brutal, donde el mercado arrasa todo y no hay control para nada y se permite el monopolio, el oligopolio, que en Perú está muy presente. Yo me he dedicado a estudiar el tema, que hay en Perú más o menos 200 sectores de economía, desde la economía peruana, que tienen prácticas monopólicas o oligopólicas. Exactamente. Que también una Rerum Novarum va contra eso. Efectivamente. ¿No? Entonces, y para terminar esos puntos, esas pinceladas claves de esta doctrina social, que yo sí suscribo al 100%, está el tema del rol subsidiario del Estado. Ayer daba una conferencia en la uni y hablaba con los chicos. Yo no estoy teorizando, yo he escrito libros y hay un libro muy importante para mí que es La ventaja comparativa del Perú, según Porter, ¿no? Son 6 sectores de la economía donde el Perú tiene ventajas comparativas y si los privados no desarrollamos esas ventajas comparativas, el Estado está obligado a desarrollarlas. Efectivamente. Sin ningún miedo de que el Estado entre a la economía a desarrollar esa ventaja comparativa
con gerencia privada. Porque la gerencia pública generalmente es pésima. Sí. O es corrupta, ¿no? Aquí has dicho un montón de cosas y voy a empezar a estructurar un Y poquito. me falta una, solamente para ya terminar el paquete completo, que es esa opción preferente, más no excluyente, por los que menos tienen. Esa es la clave del asunto. O sea, es una fraternidad. O sea, como somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, aunque no lo sepamos, y inclusive aunque no lo queramos, somos hermanos en Cristo. Entonces, una familia cristiana se preocupa siempre por el hermano que tiene una habilidad especial, una habilidad distinta, una discapacidad. Entonces, en Perú estamos llenos, en Lima, nada más, sin irme muy lejos, de acá nomás, a 2 cuadras. Tenemos 1 millón de hermanos nuestros, que es la base, ¿no? Que no están comiendo, que no tienen agua. Bueno, acá en San Juan del Lurigancho. Por eso, no, acá en Rímac, a 2 cuadras, trepa cerro, ollita común por todos lados. Es 1 millón de personas bajo un sistema de ollita común por causa de la corrupción, por causa de la maldad. Tú dijiste algo en un CIPAC, ¿no? Plata hay. Lo dije en Argentina. Claro, sí me acuerdo. Y la chica, la moderadora, dice, ¿pero cómo? ¿Usted tiene dinero? Sobra dinero en Perú. Sí, porque en Argentina no tenía sobra nada. en Perú es corrupción. Exacto. Y la chica me dice, la Argentina, envíenos algo. Feira de acá, le digo, dinero. Aquí hay que saberlo repartir entre los peruanos que hemos trabajado duro, que hemos aguantado un modelo de orden, de eficiencia, de eficacia, de efectividad, con un Banco Central recontra bien manejado, con una Constitución que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Así es. ¿No? Pero que hay que mejorarla, evidentemente. Pero no cambiarla, hay que mejorarla. O sea, hay un ordenamiento institucional. Pero esos son como los ejes de mi pensamiento por el origen aristotélico y la continuación, digamos, con una doctrina social que es completamente aplicable a Perú. Sí, me queda absolutamente claro. Entonces, a ti tu fundamento desde lo político es el realismo político. Así es. Desde que ese realismo político tiene un envoltorio completo que es la doctrina social de la Iglesia, que es lo que vamos a decir con esta idea de la opción preferente, es esta vocación de servicio. Empecemos al menos por el hermano. El hermano menos favorecido. Pero falta que se haga algún elemento más. A ver. La dignidad humana, ¿en qué se basa? ¿Por qué te respeto a ti y a los señores que están acá? ¿Cuál es la base? ¿Por qué no te trato como un animal, hermano? Y hasta el animal tiene más derecho que un ser humano ahora. Sí, bueno, salvan a las tortuguitas en Costa Rica, pero licúan bebés. Matan al bebé en el vientre de su mamá, de manera indefensa. Se basa en que eres hijo de Dios. Y así ves la Declaración de Derechos Humanos que salieron después de las guerras mundiales, y se basan, invocan a eso. Dado que el hombre es hijo de Dios, todo hombre tiene derecho a ser respetado. Y a 8 derechos fundamentales que no va a desarrollar acá, pero la libertad es el primerísimo. Claro. Derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a pensar distinto, ¿no? Derecho a la expresión. Entonces hay un montón de derechos que en el Perú se están conculcando hace buen tiempo. ¿No? Entonces, realismo político, doctrina social de la Iglesia, la dignidad humana. El tema es una antropología cristiana abiertamente. Entonces hay una visión, es una visión humanista, pero que nunca pone al hombre sobre Dios, sino que siempre debajo de Dios, porque hay visiones humanistas hoy que ponen al ser humano como el centro de todo, ¿no? Esos son legados de la Ilustración. Rebajan pues a Dios a una creación de la mente. Exactamente, ¿no? A partir de Descartes, efectivamente. Mucho loquito que crea su Dios. Efectivamente. Se me imagina y... Efectivamente. Y acá hay un tema interesante porque sabes que Piensa Más es un programa de Betel, nos ve mucho público cristiano que te quiere mucho, te apoyan mucho. No, he ido a Betel muchas veces y leo a la comunidad cristiana en Perú. Buena. Gracias por todo su apoyo en la marcha por la vida. Ha sido fundamental, ¿no? Que no pasen leyes en este Congreso por el apoyo evangélico. Efectivamente. ¿No? O sea, aquí estamos peleando una batalla cultural brutal y la estamos ganando. Y también para informar más a tu público, ¿no? O sea, encuestas que hago a nivel político, no solamente en Lima, en todo el Perú, con mi plata. Claro. ¿No? País que defiende la vida y defiende al niño por nacer. Perú, 95%.
Toda mamá protege a su hijo. O sea, aquí estamos... Aquí no ha calado el discurso va a calar. de empoderar a la mujer, que es básicamente masculinizarla, y decirle que es un derecho político matar a su hijo. Exactamente. Eso que no es parte de su cuerpo. Sí, es un riñón más. Es un riñón más. Pero yo muchas veces a mis alumnas en la UNE que me dicen, profe, ¿usted opina de esto? Pues me sacan estos temas en plena clase, ¿eh? Una clase de oportunidades de inversión. Y eso está perfecto porque para eso es una universidad. Sí, no, pues yo sí respondo todo, porque tengo 4 horas, tenía 4 horas todos los viernes. Era 2 horas para llegar a la uni, 2 horas para regresar, y más 4 horas de clase casi seguidas. El día, claro. Pero salen todos los temas. Pues un diálogo con la gente joven es muy amplio, muy rico también, ¿no? Uno aprende, yo aprendo mucho. Sí. Voy mirando por dónde va la tendencia. No, pero una chica me dijo, ¿qué opina sobre esto? Un asesinato, ¿no? Mataron a un niño, no es un riñón más. Si quieres, anda en YouTube, mira videos de cómo es un aborto. Que no los van a encontrar porque lo censuran todos. Pero sí hay algunos. Hay algunos que donde ves ahí que es una masacre, una criatura viva que grita, el grito del silencio. Exacto. Y ves la historia de ese médico judío que se convierte al final de su vida, pero se convierte sabiendo que había asesinado en sus clínicas de aborto en Estados Unidos a millones de seres humanos. Pero al final se da cuenta. Porque él mismo filma, pone una cámara dentro de un vientre de una parturienta, que no la están dejando parir porque están matando a su criatura con un aborto, pone una cámara y lo que le impresiona a este médico es ver el grito de un bebé, ya de 7 meses. El niño está gritando, está sufriendo, lo están sacando a pedacitos, ¿no? Eso lo convirtió al médico y se dedicó a defender la vida, todo lo que le quedó de vida a él, ¿no? Y aquí también es parte entonces de esta perspectiva de poner al ser humano, ¿no? La dignidad del ser humano, el valor del ser humano, con esta visión ser humano Dios. Y bien común. Exactamente. No, o sea, no es una visión, y es bueno que lo señales porque no es una visión individualista, sino que es el individuo dentro de una institución que es la fundamental, que es la familia, y a partir de la familia, sociedades fuertes. Esa sería la conexión. Persona, familia, sociedad. ¿Y por qué entonces se puede explicar este ataque tan fuerte de ciertos sectores progresistas políticos, los caviares de acá del Perú, que constantemente quieren atacar al individuo y el núcleo familiar? ¿Por qué es tan importante para ellos reventar el núcleo familiar? Porque desincentivan la familia por todas partes. No te cases, no tengas hijos, tener hijos es daño al medio ambiente. Que el globalismo, su fin último es el dominio del mundo, ¿no? Es el dominio del individuo. Hay que desaparecer al individuo, hay que masificarlo. Colectivizarlo, hacerlo parte. Lo que decían también el comunismo, su origen, no existe el individuo, existe la masa. Es la humanidad, no es el derecho del ser humano, el derecho de la humanidad. Y esa humanidad está manejada por una cúpula, que se ve en Venezuela, tenemos bien cerquita los ejemplos, ¿no? Sí, claro. Venezuela, Cuba, Nicaragua, es la humanidad. No, el derecho del individuo no hay. Entonces, como es la humanidad, hay una cúpula, les encanta crear cúpulas, de reyesuelos, ¿no? Dictadores, que tiene una vida de un rey a costa del sufrimiento de millones. Del sufrimiento de esa humanidad que han cosificado. Al ser humano lo han hecho cosa y lo han hecho ser dependiente de una cúpula de canallas, ¿no? Que le permite respirar si es que el dictador quiere que respire. Efectivamente. Le permite comer si el dictador quiere que coman. Le permite, no sé, movilizarse si le da la gana al dictador. Los toman el control de esta humanidad mal definida así, ¿no? En contra del individuo. ¿Qué está pasando en Perú? No en Perú, pero han querido hacerlo en Perú, pero se ha fallado. Ya lo han hecho en Venezuela, ya lo han hecho en Nicaragua, ya lo han hecho en Cuba, y tienen una sociedad totalmente reprimida, ¿no? Que no permite que ningún ser humano surja. No hay ninguna persona empresaria. Se desincentiva el emprendimiento. Exacto. Papá Estado ocupa todo. La iniciativa se mata completamente. Perdóname la palabra, un poco fuerte, estás castrando. Exactamente. A varias generaciones de seres humanos, quitándole lo más preciado, que es la libertad, ¿no? Entonces, lo dice hasta Vargas Llosa. Vargas Llosa, en sus últimos decenas de años, se da cuenta de esto. Y es un factor de quiebre. Dice, la libertad. Claro, pues la libertad. Hasta voy a darte un comentario ya teológico. Tan importante la libertad
que para un católico o para un cristiano igual, tenemos un Dios, por lo menos los católicos, que permite que lo insultemos. Es de locos. Mira la libertad que da Dios a sus criaturas, ¿no? Es un Dios que permite que el ser humano lo insulte. Y Dios aguanta eso. Y Dios tiene misericordia, que va por encima de la justicia humana, que perdona más que lo que podría perdonar una justicia humana, que es dar lo que se te debe, ¿no? Estrictamente lo que yo te debo a ti es lo que te doy, es justicia. Efectivamente. Misericordia es dar más. Es lo que tiene Dios. Y ahí es una libertad. Es todo un entonces... tema interesantísimo, la libertad humana, que no puede ser coaccionada, ni apropiada, ni eliminada por nadie. Pero ha existido una tergiversación del concepto de libertad, porque ahora básicamente ser libre es hacer lo que se me dé la gana. Hay libertinaje también. Efectivamente. Entonces se ha perdido esta idea de que la libertad viene acompañada de responsabilidad y de otra cosa tan importante que es el propósito. Yo y no chocar con la libertad del otro, ¿no? Efectivamente, ¿no? En ese sentido, tú como en esta nueva etapa que has tenido como alcalde, ¿de qué forma se manifiesta lo que tú dices en tu trabajo? ¿Cómo tú en tus obras, en tus intervenciones, promueves esta dignidad y este valor del ser humano? Mira, yo lo que he encontrado acá, en enero 2023, he encontrado corrupción por todos lados. Y es lo que también en la campaña presidencial ataqué, porque me di cuenta que era el factor de destrucción de Perú, es corrupción. Hay corrupción de muchos tipos, ¿no? Pero es corrupción, por ejemplo, en esta municipalidad, tener a 7.000 personas sin trabajar y cobrando, ¿no? Que se llevaban todo la caja, pues. Claro. O sea, es una consultorías que sea una fortuna. Consultorías en temas absurdos que Totalmente. Ya ni vale la pena entrar a detalle. Un montón de libros que tengo ahí guardados, de gente que ha impreso estupidez y media, que no sirve para nada, que no aporta nada a la cultura, ¿no? Entonces, pagos, contratos truchos, el tema de basura, por ejemplo, era un tema tabú acá. Romper un contrato de basura que valía 3 veces lo que cobraba el mercado. Claro. Yo comparaba el precio unitario, ¿no? De Miraflores, de recojo de basura, o San Isidro, o San Borja, y aquí era 3 veces más. Claro. Había que romper eso. Pauta publicitaria. Pero también. romper eso fue un ataque del comercio, el grupo del comercio en contra de mi persona brutal. Todo un mes atacándome porque estaba vinculado a ese grupo, ¿no? A esa familia Miroquesada. Claro. Entonces, ellos apenas tocas algún interés, te meten la artillería, a menos que pagues mermelada. Exactamente. Pero mermelada cero, pues acá. ¿A quién venía a pedir mermelada? Cero, no. ¿Algunas anécdotas interesantes que hayas tenido, alguna historia o alguna historia que te hayan... Tengo que hacer una película o un libro. Comparte sobre todo. ¿Por qué te digo esto? Porque nuevamente dentro de esta imagen... Te das cuenta que no soy político, ¿sí? Me ha chocado mucho a mí. Por eso ser político activo. Yo soy político, digamos, técnico, ¿no? O sea, claro. Bueno, el que está en política es político de alguna u otra manera, pero es un político no profesional. A propósito, le pedí a Lucho Castañeda Locio, que fue la persona que me metió en esta danza. Violencia, inicialmente cuando él me encuentra, ¿no? En el Club Lambayeque, con mi papá. ¿Eso en qué año fue? ¿Qué habrá año sido? ¿Hace 15 años, 20 años? No, te digo más o menos, 2000, ¿qué año ha sido? ¿2002? Por ahí había un muchachito, Lucho Castañeda Locio, de Chiclayano, que su papá había sido alcalde de Chiclayo, familia conocida, muy conocida en Chiclayo, con una de las casas mejores de Chiclayo, que ya no está, pero la han demolido, pero la familia es muy conocida, el papá era alcalde, ¿no? Y el alcalde de Chiclayo pesa. ¿Tú conociste a Lucho Castañeda en Chiclayo cuando tú estudiabas allá o en Lima? Porque tú estudiaste en la Pero Rigallo. En la Pero Rigallo, luego en la Universidad de Piura. En la Universidad de Piura, claro. En Piura, vengo a Lima, comienzo a trabajar, primero el Banco Vice, limitado, que luego era de Scotiabank, claro, después luego Grupo Romero, ¿no? Básicamente por mis vínculos piuranos, luego Citibank, ¿no? Y luego ya viene la crisis de la banca, la estatización de Alan García, y tengo 2 alternativas: o me iba a Nueva York a continuar mi trabajo en Estados Unidos, en la sede principal de Citibank, o me quedaba en Perú a emprender. Elegí la segunda opción. Ahí fue donde surge Perual, ¿no? Claro. Y Grupo Acres también creo que... No, primero fue Perual. ¿Por qué Perual? Porque era peruana de valores.
Era el año 98, 99, que viene la toma del Estado de los bancos. Claro, eso fue el año 88, la estatización. 88. Exacto. Exacto. Entonces ahí viene el dilema, ¿me voy o me quedo? Me quedé. Porque tenía un profesor, Estuardo Marrú, en la Pacífico, estaba acabando una maestría, ¿no? Entonces, pero era un rector de maestría muy especial. Le envío un cariño enorme a Tayo Marrú, gran profesor, gran líder y gran amigo. Tomaba lonche con nosotros, los alumnos tomaban, era bien raro que un decano o un rector generalmente mantiene distancia. Generalmente hay distancia, él no, él sentaba con nosotros. Y en una de esas, justamente cuando me ve sin trabajo, me dice, oye, ¿por qué no tomas mi casa de bolsa, no? Y yo le digo, pero no tengo la plata, tengo una liquidación, pero no me alcanza para pagar cuánto vale mi casa de bolsa, ¿no? Entonces me dice, no, pues te la vendo. Le digo, pues yo tendría que hacer un due diligence, una debida diligencia para saber que estoy comprando, ¿no? Y saber si me meto o no. Y le pedí un mes. Un mes me metí ahí a analizar a fondo y le dije, claro, se puede hacer todo esto, ¿eh? Se puede ganar plata a millones. Me dijo, pues yo no quiero, eso es académico, no me gusta el mundo real. El mundo real no me gusta. El realismo. El realismo no me gusta filosofar y enseñar, y es mi mundo. No me gusta ensuciarme las manos. Y bueno, pues yo sí sé manejar esto, sí me he formado. Siendo ingeniero me he formado en el mundo de banca. Bueno, hay una base cuantitativa. De banca internacional, pero más también de habilidades blandas. ¿Sabes? Si no tienes capacidad de networking, de negociar, de estar con la gente, mejor no te metas. En bancos hay que tener mucha vida social también. Es muy impresionante cómo puede decidir un inversionista solamente porque te cae bien. Increíble. Es muy importante. El tema de relaciones, el tiempo que le dedicas, trabajar un tema que le importa a un cliente tuyo, pues hasta las 3 de la mañana y llamarlo a las 3 de la mañana. Porque es un mundo implacable también. Es que no paras. Es implacable. ¿Tú sabes que yo entré flaco? Harto Cutillo pasa por ahí, porque hay mucho interés también, entonces sí es... Hay dinero. Pues. Exactamente. Hay dinero por medio, cuando hay dinero por medio la gente cambia. Hay varios cocodrilos en el... La gente cambia, ¿no? Hay gente buena, pero también hay gente que no es tan buena. Pues. Pero hay que saber diferenciar también, ¿no? Y no molestarte. No, el que se pica pierde. Así es. Entonces, claro, yo entro a ese mundo y ya me independizo por ahí, por el año 88, 89, y comienzo a operar como con los clientes de Citibank, porque los clientes de Citibank me llamaban a mi casa y me decían, Rafael, ¿quién me va a atender la cuenta? Le digo, yo no tengo ningún vehículo para atenderte, estoy viendo un posible vehículo, ¿no? Que era una casa de bolsa. Entonces, felizmente en Citibank yo había aprendido cómo usar una casa de bolsa para pasar productos de banca comercial. Mira, yo tenía ese know-how, que toma años. Claro, obvio. Entonces le dije, mira, le dije a Estuardo, voy a cambiar de nombre, ya no se va a llamar Marrú Martínez, se va a llamar Peruana de Valores, Peruval. Y mira, te va a pagar a plazo, te va a pagar con letras emitidas por la misma casa de bolsa. Ya, tomó las letras. Entonces, me veo con una casa de bolsa, pero había que transformarla en un banco. Claro. En un merchant bank en inglés se llama. Banca mercantil. Un banco mercante. Casi. Banco mercantil. Sí, pero es una banca de inversiones que se mete en el sector real. Es una novedad para Perú, claro, adelantado 20 años a lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Pues estaba leyendo mucho qué estaba pasando en Europa en ese momento, ¿no? Entonces le entro a la emisión de bonos, a la emisión de acciones, al M&A. O sea, eran instrumentos financieros que acá en el Perú no estaban. Entonces ahí crear fondos mutuos. Tu visión fue básicamente incorporar estos instrumentos. Adelantar 20 años en una economía las finanzas de Perú. Claro. Pero no había mecanismos, había que crearlos. Pero en una época difícil también, ¿no? Muy complicada. Estábamos con el terrorismo encima. Así es. ¿No? Con la devaluación diaria, la inflación disparada, era la peor época para entrar, pero me arriesgué porque lo estaba haciendo en Citibank. Si me haces un permisito, mi querido Rafael, vamos a ir a una pausa. Primera, sí, porque si no, no termina. Vamos a la primera pausa aquí en Piensa Más y ya regresamos.
Y estamos de vuelta aquí en Piensa Más, en Betel Noticias, Betel Televisión, con el gran Rafael López Aliaga, pero no en una faceta de alcalde o candidato. Estamos hablando con Rafael, la persona, que es algo mucho más entretenido. Rafael, me contabas entonces esta incorporación de estos instrumentos financieros en un periodo muy difícil, porque ese periodo... Era el fin de Alan García. Esos 2 últimos años, 88, 89... Era Vargas Llosa, Libertad. Fredemo, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y yo feliz con Fredemo. Claro. Y de repente gana Fujimori. Y digo, me largo. Claro, ahí sí. Sí, no, era como que hubiera ganado, pues. Yo recuerdo la expresión de mi padre cuando ganó Fujimori, porque no votaron por Fujimori mis padres la primera vez. A mí tampoco. Fue muy duro, después sí, pero fue muy dura la expresión de mi padre. Estábamos todos muy asustados. No, yo era jefe de mesa, imagínate. Exacto. En Miraflores. Ajá. Y en mi mesa ganó Fujimori. Ya esto no tiene solución. Y solamente para que la gente, sobre todo los más jovencitos, Rafael, tengan, porque ellos tienen más memoria que nosotros, sin haber vivido, ¿no? Especialmente los que se gradúan en la Católica. Hubo una inflación acumulada de 2.2 millones % durante los 5 años de García. Esto es básicamente, si algo te costaba el 1 de julio un sol, del 85, el 1 de julio del 90 te costaba 22.000 soles. Exacto. Era una locura, ¿no? La gente compraba las cosas... Recibir tu sueldo y comprar todo. Efectivamente, y recibía fajos de este... Todo, el carretilla. Efectivamente, ¿no? Me acuerdo que mi padre me decía anda a comprarme cigarros y me mandaba con un la cantidad emitía dinero como si fuera papel higiénico. Y quedó en las reservas en menos 188 millones. Negativo, todo. Con una deuda externa. No, y el terrorismo matando gente. Para todas partes. Matando amigos míos. Exacto. En la Universidad Nacional de Chiclayo. Efectivamente, porque no solamente fue San Marcos, o sea, varias universidades públicas. Lambayeque también, había muertos por terrucos, ¿no? De la MRTA y Sendero. Así es. Entonces, en esa época, en ese contexto tan difícil, tú igual decidiste quedarme. ¿Eso fue por qué? ¿Fue por vocación por razones, o también viste, hubo alguna oportunidad también comercial? Porque algo tiene que haber ahí. Primero fue mi familia, ¿no? Mi familia en ese momento, y ahora también, pero en ese momento era más, había una necesidad familiar urgente, ¿no? Una enfermedad familiar, entonces no podía mandarme a mudar tampoco tan fácilmente, ¿no? También hubo un compromiso mío con el Opus Dei. Yo soy del Opus Dei de los 19 años, con celibato, y a mucha honra, mira, aquí estoy. Está perfecto. Siendo un tremendo pecador, aquí me caigo y me levanto siempre como cualquier ser humano. Pero tampoco podía dejar algo que estaba empezando tirado, ¿no? O sea, se estaba empezando una actividad en un centro del Opus Dei cultural que te quisiera invitar. Yo encantado. Sama, que lo quiero mucho porque lo he visto pues chiquitito y ahora lo veo ya en muchas partes del Perú. Entonces en esa foto hacer banca también era interesante, pues a mí me gustan los retos, me gustan las cosas difíciles. Me gustan temas complicados y me gusta resolverlo porque soy ingeniero. Claro, pero es que ahí hay una gran afición a la matemática. Ahí hay una paradoja, que no es tuya, es una paradoja de la actividad que realizabas en el contexto nacional, mientras en el Perú caía en la pobreza con Alan García, tú estabas tratando de generar riqueza. Es decir, era irse contracorriente. Es como el salmón que se va contra la corriente duro porque era un país... Ganando. Exacto, pero es que ese es el punto, ¿no? De alguna manera, sin un ánimo de ser salamero ni no, pero dice mucho de tu capacidad también como gestor. En un momento tan complicado, haber generado riqueza en un momento donde el 60%, 70% de la población era pobre. Pero date cuenta que yo estaba leyendo Porter en esa época ya. Estaba leyendo Michael Porter. Lean entonces, muchachos, sí sirve leer. Sirve leer. Pero en Google, me he leído, mira, todo. Si la gente no lee. Pero PPT ahora todos los chiquillos. No, pero Porter es un mago. Para mí ese es como mi mentor, porque es un señor economista que ojalá le diera el premio Nobel. Claro, ya no se lo van a dar, ya pasó ya. No se le pasó. Pero bueno, Porter escribió sobre Perú 3 veces. Monitor 1, 2, 3, unos tochos de 1200 páginas. Que ¿por qué me los leía? Porque era empleado de Citibank. Tenía que leerlos para informarme de qué decirle a mis clientes y me daba fortaleza para decir, estoy en el mejor país del mundo. Yo tengo un librito más que te lo quiero dar, que se llama Oportunidades de Inversión en el Perú, que realmente técnicamente debería llamarse Ventaja Comparativa. En un momento donde el pasaporte peruano estaba a la altura de los despreciados. Te miraban como un delincuente. Exacto. No, cuando he viajado. Yo también tenía que viajar. Literalmente te pasaban ahí con los perros. Que viajar, mira, una vez por semana salía lunes, me acuerdo, en la noche,
lunes en la mañana, martes en la mañana llegaba a Nueva York, así nomás en Wuhan, con lo que dormía en el avión, vía Miami, porque no había directo a Nueva York. Tenía que comenzar a trabajar. Martes tenía que trabajar, miércoles trabajar en Nueva York y jueves regresar y trabajar en Lima. Mi semana se dividía lunes en Lima, martes, miércoles, Nueva York, jueves, viernes, Lima. Esa era mi chamba durante 52 semanas al año, hasta Navidad. Ese era mi trabajo. Y era un trabajo bien complicado. Y ha sido durante 30 años así. Claro. Y luego ya Inglaterra, se abre el mercado inglés para Perú. Era Londres, que es Londres, capital. Nueva York, claro. Lima. Ese era el eje. Donde bueno, pero Londres son 12 horas. Si es que había vuelo directo. Era porque... Lima, Madrid. Claro. Y Madrid, Londres. Son 2 horas más o menos, 2 horas y cuarto. Eran 12 horas más 2, claro. más 18 horas en total. Más la espera, ¿no? Efectivamente. No, pero era el mercado, no era tanto, quien entendía Perú era Londres, Inglaterra en general, porque también si ibas a Escocia, entendían de Perú. Este mercado de capital de Edimburgo, justamente. Qué linda Edimburgo. Precioso, yo tomaba ese tren. Es la ciudad de Harry Potter en grande. Sí, yo tomaba ese tren varias veces porque el norte de Inglaterra es hermoso. Es el que trabaja. Es la broma que hacen ellos, ¿no? Claro, el norte. Y el sur se lo gasta. Exacto, exacto. No, pero había que ir al norte, porque en el norte estaban los fondos más grandes. El dinero estaba en el norte de Inglaterra. Yo tomaba ese tren, que ahora es el Hiram Bingham. Ese tren lo tomé, esperé que lo guardaran y después fui a comprarlo. Mira, ¿Es el que está esperando? ¿Ese qué línea ocupaba? ¿Era un Manchester de dónde? Se iba a Glasgow. A Glasgow. Claro. Es un viaje largo. Pero era un tren bonito, era un tren hotel. Era un tren que tenías para pararte, ver el paisaje. Lo mismo que es Machu Picchu ahora. Ese tren estaba oxidándose. Y yo lo miraba en Victoria Station, en Londres, que tú conoces mejor que yo. Lo veía oxidando. Decía, ¿cómo puede estar oxidando este tren que es tan precioso? Y traerlo a Perú y pasar por aduanas, todo lo que estoy haciendo para traer trenes para Chosica, ya lo he hecho antes. Sí. A mí no me cuentan historias, sé lo que es embarcar trenes y locomotoras. Entonces, pero para volver a la historia, digamos, empiezo Citibank, sigo con Perual, entro a hacer M&A, o sea, compra y venta de empresas, traer inversión a Perú. Viene el difícil tema, convencerlos también, ¿no? No, pero fue fácil después de la captura de Guzmán. Claro, cuando cae Guzmán, se abrió el mercado. ¡Guau! Sí. O sea, cae Guzmán y el Perú valía 50 veces más. La compra de Telefónica fue un año antes, ¿no? Fue 94. 94 fue. Que eso fue como... llegaron $1.000 millones y todo el mundo andaba así. Llegaron $2.000 millones. $2.000 millones. Al BCR. Lo cual fue un milagro. Porque las reservas eran cero. Exacto. O sea, los primeros $2.000 millones que entraban a la caja de un país que estaba quebrado. Y cuando iba a Londres o iba a Glasgow, yo hacía todo mi análisis fundamental de por qué invertir en Perú y todo, visitando a bancos y a fondos. Pero yo a veces me pasaba 40 minutos hablando de una oportunidad de inversión en Perú. Y al final me decían, but where is Perú? O sea, ¿dónde está? Frustrante, ¿no? O sea, era para agarrarte cabezazos, ¿no? Claro. Sí sabían dónde estaba Chile. Chile ya había entrado al mercado de capitales antes que nosotros. Así es. Entonces yo tenía que llevar un mapa, decir, where is Perú, empezar por where is Perú, y explicar el Perú, la dinámica de Perú. Y decir, Perú es más rico que Chile. Tenemos para hacer más que Noruega, Suecia, toda la parte nórdica. En términos de extensión territorial, somos de los 20 primeros países más grandes. Mejor clima. Que parece pisos ecológicos. Acá produces todo. Yo dije, ¿por qué no le voy a entrar en mi país a hotelería y trenes? Y entré, me arriesgué a entrar y meter más de $1.000 millones. Eso ya fue más de pasado 1994. Ha sido 98. Entonces ya el país estaba más o menos... 98, 99. Pasó el tema. Pero estaba tirado el tema hotelero en Cusco, estaba tirado, había 40.000 turistas. Sí, era una broma. No había nada. Yo cuando entraba ya, antes de pandemia hemos llegado a 5 millones de turistas, ¿no? Pero Perú puede ser como España. O sea, España tiene 90 millones de turistas. Nosotros tenemos todo, pero faltan los aeropuertos, faltan los trenes, faltan las vías para llegar a los aeropuertos.
Falta, pero no es tan difícil. España lo ha hecho. Exacto. Si España lo ha hecho, Perú tiene pues para hacerlo mejor, inclusive. Porque tenemos un sistema, mercado de capitales mucho más desarrollado. Y te atacan porque dicen que trata, ¿no? Que haces que no has pagado tus impuestos. Los niveles de delirio de los políticos son absurdos. En 8 empresas me sacaron esta infamia, la República. No, obviamente. He denunciado penalmente al señor Páez, está siendo procesado. El Angelito. Ángel Páez está procesado, ya le abrieron proceso. Impresentable. Por difamarme, claro. ¿no? Y de las 8 empresas que me sacaban del año 93, notas de crédito de exportación, cuando mi sector, en su momento, ninguna ha sido exportación. En todos los casos ha sido exportación de servicios. Claro. Pero me sacan notas de crédito del año 93, cuando yo soy PRICO, soy principal contribuyente, y llamo al sectorista, antes de entrar en el mundo electoral activo, y le digo, oye, ¿tengo alguna cosa, algo que deba? Nada. Entro y al mes, en la época de Vizcarra, sacan. Me sacan la infamia de los 32 millones de soles. Me he tirado en el Tribunal Fiscal casi todo. De las 7 empresas, 6 están fuera, me queda una. Y la voy a ganar, porque parte de una premisa falsa, de que exporto. Yo no exporto minerales, no exporto frutas, no exporto nada. Todo lo que me he dedicado es al mundo de servicios turísticos o servicios de energía eléctrica dentro de Perú. Servicios. O servicios financieros, o sea, todo el servicio en mi mundo. Entonces, la infamia que me hicieron fue que tenía notas de crédito impagas no notificadas. Ya sabemos de qué madera está hecha esa gente, ¿no? Pero yo voy a denunciar penalmente. Es que me alegro porque voy a denunciar penalmente a toda esta gente. Es que me alegro porque estos sujetos creían que operaban con absoluta impunidad, ¿no? Manchando honras, que lo siguen haciendo hasta ahora, pero cada vez que, por ejemplo, veo que tú mandas carta o esto, yo digo, bien, por fin alguien se cuadró, o sea... Que no le tengo miedo. Exacto. Pues es que... Algo que he aprendido en la vida es no tenerle miedo a nada ni a nadie. Yo sí me cuadro. Yo está bien. Con la gente humilde, hermano, sí me vuelco por completo. Y convicción también, obviamente. Claro, me vuelco porque son mis hermanos, o sea... digamos, una anécdota así chiquita, ¿no? Cuando estoy en campaña... por los cerros, porque yo he hecho campaña en los cerros. Yo no he hecho campaña en las zonas pudientes de Lima. Ahí no había que hacer campaña. Medio de los cerros. Y a ver la realidad y tocar la realidad, ¿no? Y trepar cerros estando gordito, inclusive. Yo decía, bueno, a ver si baja un poco de peso. no, pero yo perdería mi esencia. La esencia es porque claro. Es ser gordito. No, tiene que ser un poquito porqui, no tan flaco. No tan flaco. Porqui magro, ¿no? Porqui magro no pasa nada. No pasa nada. No, pero me veían, pues, sobre todo las señoras, las ollitas comunes, los niñitos. Y los niñitos son los más sinceros, ¿no? Y sí me decían porqui, ¿eh? Oye, porqui. Claro. Y ya porque había pegado la chapa esta. Una chapa, bendita chapa, es la mejor chapa porque rompe cualquier diferencia. Porque el niño me diga, oye, ¿por qué? Claro. Es que ya no hay ninguna distancia de nada, no es el centrón en una mesa de directorio, ¿no? Claro, es aterrizar un poco la figura de autoridad, ¿no? Es ponerte en el llano. Exactamente. Te allana completamente. Y te tiene confianza para decirte cosas. Te dice, claro. No estamos comiendo. No hay agua, no hay losa deportiva, no hay escalera, no hay nada. Entonces, así, voy a regresar. Me acuerdo, mira, me encanta, yo soy cinéfilo, antes podía verme una película al día, ¿ya? Pero ahora ya no puedo. Pero me encantan las películas clásicas, ¿no? El Padrino, ¿no? Casablanca, ese tipo de películas las veo varias veces. Y analizo el ángulo de la luminosidad, y veo el arte. Me gusta la parte estética. Todo lo que es la cinematografía. Yo por mí sería es productor, pero ya no me da la vida. Porqui Progre sería. No, pero el tema es que en Casablanca, digo, ¿a quién se le ocurre llamar Casablanca a este pueblo? O sea, pero existe, en Gancho, un pueblo que se llama Casablanca. Yo estaba muy cansado, ya eran 6:30 de la tarde, ya estaba anocheciendo, y ya decía, no, vamos a mi casa, mañana regreso. No pude, me paró la población. Usted nos da su discurso acá. Oh, ya. Yo estaba muy muerto ya, pero me salió un último aire, me mandé un discurso de casi 1 hora en Casablanca, y un niño se me acerca, me toca mi conciencia, va mi conciencia y me dice, ¿tú eres político? Bueno, sí, soy político, sí. Sí, pero no es político que tú piensas. Claro. No, eres político porque no vas a regresar. No, ya me salió el indio ahí, ¿ya? Te jodiste, le dije, te jodiste. No te fregaste. No, sí voy a regresar. No te fregaste, me salió todo. ¿Tú crees que voy a venir a hablar y no voy a regresar?
lo primero que voy a hacer es regresar acá, lo voy a buscar, y dame tu pelotita. Tenía un plumón. Porky regresará. Le puse su pelotita gastada, la pelotita. Ajá. A Neymar, se llama el chiquito. Se llama el chiquito. Ajá. Y yo regresé, el 6 de enero. Regresé con los hermanos Yaipen, con Corazón Serrano, con Armonía 10, desde armé un fiestón, llegué con salud, con agua, comida, deporte, una jornada de un día completo, no se olvidan. Claro. ¿No? Y busqué a Neymar, estaba yo, ¿dónde está Neymar? La pelota, quiero ver la pelota. Claro. Y vino el chiquito, y me dijo, aquí está la pelota, ¿no? Pero di una palabra, no pudo hablar el chiquito. Pero eso es... Pero le cambié la pelota, dame la pelotita de Porky regresará, y le di una pelota pues buenísima, ¿no? Claro. No, pero esas cosas... Es que a eso voy, porque lo que se hace ahora, hay que decirlo abiertamente, la prensa parametrada realmente ha sido nefasta, ¿no? La desinformación, el maltrato que recibe tu persona, pero es que para gente que ha visto que haces obra, ¿no? Porque obviamente no eres una persona perfecta, tienes fallas, algunas cosas, pero de que estás exactamente, pero haces cosas, o sea, esto se pasa criticando. Pero he ido por lo más básico. Primero combatamos el hambre, pues si el MIDES no funciona, claro, la MUNI sí funciona, sí tiene 120 millones de soles para hacer, para darle a comer a la gente. Claro. Si CEDAPAL no funciona, hagamos un programa de ingeniero de agua de emergencia, bombeemos agua arriba, a la parte alta de Lima, llegamos a 1 millón de personas que no tienen agua. Si no hay escaleras, pues hacemos escaleras, tenemos plata, felizmente tenemos plata para empezar por la gente más vulnerable. Empezar es opción preferente, pero el que menos tiene, claro, la estamos poniendo en valor, en vida acá. ¿No? Cosa que no ha hecho ningún alcalde más que Lucho Castañeda en su momento. Y si me permites, entonces, ya como para ir cerrando, entonces voy a hacer una especie de resumen de lo que hemos hablado, del perfil que has tenido. Un hombre que plasma su visión política en el realismo político, con una fuerte visión cristiana, con la idea, ¿no?, de este principio de opción preferente. Preferente más no excluyente. Efectivamente, ¿no? Vamos a decir, con visión, tomas decisiones, te critican que no hablas bonito, a mí no me importa, haces mucho, que eso es lo que más creo que los peruanos es lo que para más hablar bonito, búscate un loro. Pues, exactamente. Entonces, y vemos que hay una genuina, por lo menos yo lo aprecio así, es una genuina vocación de servicio público, porque tú podrías estar perfectamente ahorita en Barbados, en el Caribe, podrías estar en cualquier otro sitio. Te digo una cosa que había hecho ya a los 60 años, era entregar mis acciones a la gente que ha trabajado conmigo mucho tiempo, entregarle 20-25% de mis empresas a las personas que han trabajado conmigo mucho tiempo. Y le dije, señores, yo me jubilo. Ustedes van a manejar esto, ya saben cómo manejar. Y entregué. Y son la gente que está manejando. Entonces, y Lucho se da cuenta, Lucho Castañeda se da cuenta de eso. Me dice, me estoy muriendo. Tú sigue, tengo un cáncer a los huesos. Pues no le digas a nadie. Pero yo seguí todo su proceso. Por eso, como lo traicionan a Lucho, lo meten a la cárcel. Luna Gálvez y Bustamante lo traicionan y lo meten a la cárcel. Una persona que no tenía ningún interés por el dinero. A Lucho lo conozco de memoria, o sea, no sabía manejar tarjeta de crédito, tarjeta de débito, hacer check-in de hotel, check-in de aeropuerto, no sabía. Pero es increíble la propaganda de la prensa, ¿no? Como lo pintaron. Cuando lo destrozan y le sacan el hacho, cosa que yo no. Yo sí le respondo. A los mermeleros le respondo en el acto. Le mando su carta notarial y soy activo en redes sociales. Tengo redes sociales, manejo redes sociales, tengo una empresa de redes sociales, ¿no? En la cual yo mismo le he formado, soy la primera en redes sociales en el Perú. Entonces, no, yo no me dejo atarantar, hermano. Yo respondo, creo que ese es un defecto mío o una capacidad mía, pero lo hago. Pero, ¿a qué iba? Yo ya tenía mi plan hecho, mi plan de estar era Pamplona, me encanta Pamplona. Es Navarra. Claro, entonces yo tenía una oferta a los 60 años de hacer la cátedra latinoamericana, un doctorado. En la Universidad de Navarra. En Navarra, sí. Bueno, estoy en Piura es como la sucursal de Navarra, Perú. Y Navarra es una gran universidad y es un gran centro médico que me encanta. Y que lo usan para ayudar a criaturas acá en Perú. Entonces, Navarra tenía esa oferta, vente a dar una cátedra y hazte una enciclopedia de la historia económica de Chile, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, todo, hasta México. Hasta la historia económica de cada país, el presente económico y tu visión
tu futuro económico de cada país. Ese fue el encargo. Yo feliz lo acepté. Y básicamente era hacer un doctorado en base a esto, llevar algunos cursos para tener una maestría ligada a lo que es desarrollo económico político, ¿no? Yo contentísimo con el tema y dar clases, tenía que dar 3 horas, 4 horas a la semana de clase como parte de ese paquete. Del paquete. El año, ¿qué año ha sido esto? 2020, tuve que decirle, señores, lo dejamos en hold, en stand-by, porque me estoy metiendo a esta responsabilidad con mi país. Entonces, aceptar esto ha sido complicado, porque es una cruz. Solamente si lo quieres hacer sin cobrar sueldo, dedicándole 24 horas al día, porque esa es una labor de bombero. Sí, un alcalde está pagando incendios todo el día. Todo el día pasan cosas, no para bien o para mal, pero pasan cosas. Hay que saber negociar. Inclusive con el gobierno. Hay que dar tiempo donde no hay tiempo. Exacto, y hay que ponerle energía cuando ya no hay energía. Pero hay un montón de pedidos, inclusive en redes sociales voy captando los pedidos de la gente, ¿no? Yo mismo leo redes sociales, veo, hey, quieren esto y el otro, me estoy retroalimentando las publicaciones. Y yo mismo las leo muchas veces, me paso un tiempo analizando qué es lo que está publicado. Pero digo, ¿no? La motivación que me preocupa es que hay gente que se entra en política porque no tiene nada que hacer. Y ver qué chapas, sacar su universidad, su licencia de instituto técnico, o sea, ver qué diablos sacan de la política. Eso no sirven. No es dar su vida, es ver que... No entran a servir, sino a servirse. A servirse, claro. O entro, lamentablemente lo que escucho ahora, no entro a la política para proteger mi patrimonio. Me importa un rábano mi patrimonio. Yo cuando entro a esta jarana, me interesa que la gente esté feliz, hombre. Porque tengo una fraternidad y lo siento. Y es un placer espiritual muy grande ver a una señora que tú abres un caño, sale agua, en la punta del cerro, te pone a llorar en tu cara y el niñito te abraza y el niñito te llega hasta los rodillas. Media hora de cerros o una hora de cerros al día para su ¿no? Y le cobran un sol por balde. Agua cara, efectivamente. O sea, sale como a 10, 20 soles metro cúbico. O sea, malo, pues es cobrarle lo más caro a la gente más pobre y darte cuenta que hay una mafia que no quiere que esa gente tenga agua, que le están cobrando por el agua. Efectivamente. O sea, hay unas dictaduras también acá. Y yo te quisiera terminar esto, casi terminando, decirte que Perú ha sufrido un ataque del Foro de Sao Paulo a toda escala. En las elecciones presidenciales hemos sufrido un ataque donde ha estado coordinado. Las encuestadoras, es muy raro, las encuestadoras no hicieron boca de urna, solamente salió apoyo, y su apoyo se dedicó, cayó todo el mundo, dijo, yo soy la única, dijo, que va a dar boca de urna, raro. ¿Cuánta plata le dieron al resto para que se caiga la boca? La única. Esa única, una semana antes, publica en El Comercio otra parte de este festín, de esta maniobra en contra del Perú. Te pusieron sexto, creo. Estaba en otros y luego estaba el número 8. Es una locura. No, pero era pues desanimar a la gente, ¿no? Y poner a Hernando de Soto, que yo lo invité. Y a Cabezón Lescano también lo estaban poniendo ahí. Lo ponían número 1 a Lescano, que no estaba ni con 2%. Claro. Que ni pasó la valla Forsyth, tampoco pasó la valla. Pero ¿cómo le puedes mentir a un país de esa manera y no informarle que estaba el señor Castillo? Exacto. Algo tenía que tener Castillo. Efectivamente. Si una semana después tenía 18% según la OMPE, que creo que es INPE también, porque creo que INPE lo haría igual que OMPE o mejor. pero es toda una maniobra en contra del Perú. O sea, el Foro de Sao Paulo se cebó en el país, se juntó el mundo corrupto. ¿No? El de cuello corbata con el de el mundo corrupto, se juntó el mundo del comunismo internacional y se juntó los antivida. Así es. Que son los verdes. Así es. Los rojos, los negros y los verdes. Así es. En contra de los celestes. Se juntaron. ¿Ves? Una maniobra maldita en contra del Perú. Pero tiro les doy por la culata. Aquí estamos. Rafael, ha sido un placer conversar contigo. Espero que te haya sentido cómodo. No, casi una terapia psicológica, psiquiátrica. No, ha sido un placer tenerte aquí. La terapia relajante. Y la idea es que... a veces he ido a programas en Exitosa. No. Pero ese fue más o menos un ejercicio de equilibrio mental. Sí, parte, ¿no? totalmente. O sea, no reaccionar, porque yo antes era picón. Sí. Y reaccionaba feo. Le decía abortera a una periodista. Sí, no, pero le decía asesina a una periodista.
Ahí me dejé masacrar, fue un lechón al palo. No, pero la gente respondió. No, yo sé, pero yo sabía, manera. pero yo provocaba eso. No fue gratis, Sí. fue intencional. Fue entrar a la caja china. Claro. Porque, no fui porque el palo, no, pero dije, voy a demostrar que puedo controlarlo. No, así es. Es un ejercicio, pues, en cambio contigo es un tema relajante, ¿no? Me alegro que haya sido así. La idea también es que este relajo que hemos tenido acá, no, ya lo hemos tenido acá, ha sido una conversación muy agradable, que también se perciba allá al otro lado, que la gente que nos está viendo pueda conocer al alcalde, a Porky, más allá de la política, que conozca un poco de su vida, cuáles son sus valores o cómo ves tú las cosas. La estructura ideológica. Humanizarte un poco, ¿no? Porque no la prensa deshumaniza malintencionalmente. Entonces, gracias, Rafael, por tu paciencia. A ti, no, y feliz, bueno, no, podemos ir hablando, yo creo que nos han quedado varios. Nos están mirando ahí varios capítulos. No, en otro momento. En otro momento, pero ha sido un placer. Una visión del Perú, ¿no? Así es. Y éxitos para lo que venga, lo que sea que venga, efectivamente. Donde Dios te ponga. Lo que Dios quiera. Así es. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición. Gracias. Gracias.